primer espacio con nuestra mesa redonda de CEOs, lecciones, la cual se denomina Lecciones aprendidas durante la pandemia en el proceso de atención centrado en la persona. ¿Qué futuro se vislumbra? Adelante, Diego. ¿Cómo están? Aquí retomo la palabra. Vamos a realizar el primer módulo con los directivos de hospitales Plaintree que representan en la región este esfuerzo de construir la atención centrada en la persona. Quiero presentarles a cada uno de ellos. Antes quiero hablarles de la modalidad que usaremos durante esta hora y 15 minutos que tenemos para esta mesa. Cada uno de los directivos nos va a compartir primeramente una exposición de 10 minutos. Durante esos 10 minutos ellos van a hablar precisamente de qué lecciones se han aprendido y qué futuro se vislumbra. Y luego de aquello vamos a hacer una ronda de preguntas en la que vamos a profundizar y a reflexionar sobre los aspectos que cada uno de ellos va a abordar y sobre, por supuesto, las preguntas que esperamos que ustedes, los participantes de toda América Latina, les quieran hacer. Así que voy a presentarles a ellos, luego cada uno va a tener su intervención. Tenemos en el orden que vamos a presentar las exposiciones. Primero, José Luis Ruigari. Muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros. Él es el director de Desarrollo Institucional del Hospital Austral de Argentina, hospital que es miembro de Plaintree desde el 2018. Es un hospital de gran importancia en todo el cono sur. Tiene 179 camas y vamos a escuchar lo que nos cuente sobre cómo ha sido esta experiencia. Luego vamos a escuchar a Javier Contreras, el gerente general del Hospital Metropolitano de Ecuador. Gracias, Javier, por tu generosidad, por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio. El Hospital Metropolitano es miembro de Plaintree desde el 2019. Es un hospital de 148 camas, un hospital ubicado en Quito, un hospital de gran prestigio y de gran raigambre en la zona andina. Nuevamente, gracias, Javier. Luego me da un gustazo tener también que anunciar a Henry Gallardo. A Henry conocemos desde hace tiempo, desde el 2015, cuando un equipo de Plaintree de América Latina, cuando éramos dos personas, Ethel Beringa, una médica holandesa que hoy ya no está con nosotros, pero seguro nos está viendo, y quien les habla, estuvimos ahí visitándole en ese año y ellos decidieron avanzar con Plaintree. Se afiliaron en el 2015 y son la única organización en idioma español que ha llegado al puerto de ser certificada en atención centrada en la persona, la máxima certificación oro, obtenida en 2018. Estamos muy orgullosos de tener a Henry. Gracias por estar aquí. Henry, una organización que tiene 374 camas, aunque ahora con el COVID multiplicaron ese espacio. Ahora nos contará algo de eso Henry. Y finalmente aquí, desde la Ciudad de México, seguramente a pocos kilómetros de aquí, también agradezco muchísimo a Alejandro Alfonso. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por sumarte a este espacio. Él es el director general del Centro Médico ABC aquí en la Ciudad de México, una organización que, a propósito, y soy testigo de aquello porque vivo en esta ciudad, ha sido uno de los puntales, una de las voces más autorizadas en lo que se refiere a la atención y el tratamiento a personas con COVID-19. Gracias, Alejandro, por estar aquí. Y bueno, sin más, voy a pedirte, José Luis, por favor, que abras tu micrófono, que abras tu video y que por favor nos compartas la pantalla para que empieces con tu presentación. Si tenemos aquí un pequeño espacio, es simplemente por el tema de empezar a compartirlo. Muy bien. Adelante, José Luis. Es tuya la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Es muy grato poder estar con tantos amigos y casi 500 personas que han acudido a la convocatoria, ¿no?
Es una demanda importante esta de tener que hablar de lecciones aprendidas, ¿no? Quizás yo quiero hacer un muy breve repaso de lo que fue el COVID en nuestro país, en la Argentina, donde, como todos sabemos, en enero, principios de enero o fines de enero, tuvimos el primer caso del COVID en la ciudad de Wuhan. El 25 de enero, el primer protocolo del Ministerio de Salud de la Argentina, hablando de, ante estos síntomas, acuda a su institución de salud. Y el 28 de enero, un poco más tranquilos todos, con la propuesta o los comentarios del ministro de Salud, que nos dijo el riesgo de que el COVID llegue a la Argentina es muy bajo. Nos quedamos un poco más tranquilos, seguimos trabajando, porque el 30 de enero, un poco sorpresivamente, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia internacional por epidemia. Y días después, un mes después, ya tenemos el primer caso latinoamericano. Con lo cual, eso que el riesgo era bajo no fue tan así, porque el 3 de marzo ya el COVID se instala en la Argentina. Y lo que fue casi peor, el 17 de marzo se suspende el fútbol en todo el país. Eso fue dramático para nuestro país, porque suspender el fútbol ya era algo impensado. El 20 de marzo el presidente decreta la cuarentena en todo el país y cuarentena en la que estamos con la que estamos conviviendo, hemos convivido durante 234 días. Bueno, este fue en el escenario donde nosotros nos movimos y cómo actuamos a lo largo de todo este periodo largo que fue muy cambiante. Lo primero que yo quiero mencionar es que la función de liderazgo en nuestra institución está claramente definida en el Consejo de Dirección. O sea, nosotros tenemos un gobierno colegiado y ese gobierno colegiado es el responsable de lo que sucede en nuestra institución, de las definiciones estratégicas y de ejercer un real modelo de liderazgo compartido. Con lo cual, no hay individualismos, no hay personas esenciales, todos somos esenciales en función de un objetivo común, que es el cuidado de las personas, ¿no? En una reunión del día 19 de marzo, fue el día anterior al que se decretó la pandemia, nosotros en una reunión del Consejo de Dirección ya implementamos el protocolo en su fase B, que era ya con riesgo próximo de pacientes internados en el Hospital Austral, y ahí separamos a las poblaciones de riesgos o complejas que teníamos en el hospital. Lo primero que hicimos es actuar bajo este gobierno colegiado con un muy profundo sentido de unidad de equipo gerencial, me parece, ¿no? La unión del equipo era clave y la unión del equipo no se lograba de un día para otro, era algo que venía dado por la cultura. Y ese equipo tenía que trabajar con urgencia, con rapidez, pero además en un escenario de incertidumbre, de conocimiento, de sorpresa, de mucho miedo, de temor, y un equipo interdisciplinario compuesto por todos saberes muy diversos que desde ese día hasta hoy se reúne todos los días viernes, en forma presencial algunos y muchos otros sumándonos desde en forma virtual. Fuimos a aprender mucho afuera, primero de Oriente y luego de Europa, compartir experiencias internacionales y definimos algunas realidades muy claras que teníamos que administrar o gerenciar, que era el Hospital Austral, los centros periféricos y una iniciativa muy propia de nuestra cultura que era un hospital solidario COVID. Es decir, si éramos una institución centrada en las personas, teníamos que hacer algo por aquellas personas que en nuestra sociedad próxima, en nuestro municipio, no iban a poder tener acceso al sistema de salud. Luego les contaré un poquito qué hicimos. Tuvimos que trabajar con el personal en situación de home office, no estábamos preparados para esto, no éramos una institución que tenía antecedentes, tuvimos que asumir y redefinir las nuevas responsabilidades, cada uno de los directores, generar una comunicación que fuera constante con pacientes y empleados, para acompañarlos, para bajar la incertidumbre, para neutralizar el temor, para estar junto con ellos, y también con las acciones de cada día demostrarle nuestra cercanía, nuestra proximidad. ¿Qué aprendimos de la pandemia? Y uno podría decir, aprendimos a administrar un hospital, primero en tema de pandemia, algo absolutamente inédito en nuestra historia de hospital. A nosotros nunca nos formaron para gestionar un hospital en pandemia. Nunca en nuestros planes alternativos y nuestros planes de riesgos más crudos existió la palabra pandemia. Esa fue la realidad.
Tuvimos que actuar con procesos definidos. Para eso, el ser un hospital acreditado por la Joint Commission International desde hace ya 9 años, 10 años, bueno, nos facilitó mucho el tener procesos muy claros que debimos adaptar a las circunstancias nuevas, a los nuevos procedimientos. Creo que aprendimos a convivir con la incertidumbre. A nosotros nos gusta tener un marco de definición muy claro, y el COVID de alguna forma nos expulsó de esa esfera de confort en la que nos movíamos. Desde la que me movía yo como director general de una institución desde hace 16 años, a decir esto es distinto, esto es absolutamente y radicalmente distinto. Creo que en esa incertidumbre, trabajar fuera de esa esfera de confort, también nos llevó a aceptar y valorar, no valorar, sino aceptar la tolerancia al error, saber que iba a ser posible, que a la gente la íbamos a tener que ayudar para rectificarse, pero sabiendo que el error iba a existir. La pandemia en nuestra sociedad impulsó la adopción de nuevas tecnologías, de tecnologías digitales, que fue una incorporación sin precedentes, tanto para el personal asistencial como para nuestros pacientes, ¿no? Había decisiones de incorporación de tecnología digital en manos del gobierno, de procesos de aprobación que llevaban muchos años, como ser la teleconsulta, como ser la receta electrónica. Bueno, la pandemia las puso, hizo que fueran realidades. Y también aprendimos a trabajar relaciones colaborativas y asociativas, construyendo confianza con colegas en una magnitud totalmente distinta. Nos dimos cuenta, y todos lo vivimos, que si no trabajábamos unidos con los demás, si no trabajábamos unidos con nuestros colegas, si no trabajábamos unidos también con nuestros niveles de gobierno, iba a ser muy difícil salir adelante. El equipo se movió, yo creo que con un sentido de unidad muy fuerte, con este sentido de cooperación, con este sentido de cooperación interno y también hacia afuera y también con las entidades del gobierno. Durante la pandemia, en el mes de abril, nos propusimos hacer un hospital solidario para poder atender a los pacientes sin recursos, sin costo. Fue una inversión de 1 mes y medio de trabajo y $2 millones, donde crecimos en 60 camas nuevas de terapia intensiva. Nosotros teníamos 20. Llevamos un hospital separado del nuestro, totalmente aislado, de alta complejidad de terapia para atender a los pacientes sin recursos. Tuvimos que trabajar con los grupos aislados, aquellos grupos de médicos que ya no podían venir al hospital, y tuvimos que trabajar también con una mirada de riesgo, implementando barreras para evitar en nuestros pacientes efectos adversos, también en sus familias y en los empleados. Creo que las direcciones fueron obvias, ¿no? Fue un trabajo muy exigente, el cuidado de la gente, el cuidado de las personas, el cuidado de los pacientes y las familias, el cuidado de nuestro personal, seguir atendiendo a nuestros pacientes que lo necesitaban, mantener la premisa de una operación segura, garantizar también la sustentabilidad económica de una institución que junto con el sistema, la actividad del mes de abril representó el 35% de lo que había sido la actividad de abril del 2019. Con lo cual hubo meses y 4 o 5 meses, abril, mayo, junio, julio, que fueron tremendamente duros desde el punto de vista económico. Una permanente actualización sobre lo que significaba el COVID, la utilización de herramientas digitales y también esto que ya comenté, ¿no? Generar oportunidad de colaboración con una iniciativa muy concreta llevada adelante por nuestros médicos, por nuestras enfermeras, en forma voluntaria para dar respuestas a los pacientes de la zona de influencia. ¿Qué nos movió? ¿Qué ideas estaban atrás de esto? Creo que sin duda la misión del hospital. Esa cultura que desde el inicio hablaba de un hospital centrado en las personas, un hospital que tuviese como premisa básica la dignidad de la persona humana y la libertad, ¿no? El compromiso con estos valores, la profesionalidad, la responsabilidad y ese compromiso solidario hacia lo demás me parece que fueron valores muy fuertes que en los momentos más difíciles, bueno, nos impulsaron para seguir adelante. Retos y temores, en un primer inicio, el gran temor fue no contar con medios materiales, con la infraestructura necesaria, con la infraestructura suficiente y con insumos críticos. Hubo muchos esfuerzos en esos meses de febrero, marzo, abril, en base a las experiencias extranjeras para irnos preparando.
y esto se superó pronto, y el gran riesgo, el gran temor fue la exposición de nuestra gente hacia el COVID, el cansancio de nuestra gente, el desaliento de nuestra gente y muchas veces el pesimismo, ¿no? Poder redefinir también relaciones económicas distintas con nuestros profesionales que por prestación habían visto caer sus ingresos, y también recuperar al paciente, salir de ese mensaje inicial del paciente que se tenía que quedar en casa que viniera al hospital. El futuro, que uno puede ver, dije, bueno, vamos a ver y recorrer un poco los que saben de estos temas. Y recogí estos dos comentarios de Bill Gates, uno del domingo y otro del día de ayer, donde claramente hace un par de aseveraciones muy claras, ¿no? Que los viajes de negocios se reducirán y 1/3 de nuestras horas de oficina dejarán de existir. De esto tomo que nuestra forma de trabajar va a ser distinta y está siendo distinta. No me imagino un hospital donde las 3.100 personas que trabajamos como lo veníamos haciendo hoy. Y que la pandemia es una realidad que ha venido para quedarse. Nos dice que no será tan destructiva las próximas olas de la pandemia o las próximas pandemias para venir. Llevándolo un poco más a la realidad nuestra, yo me imagino que mantendremos esta evolución de nuevos modelos en la atención de pacientes, ya sea por las tecnologías de la telemedicina, las digitalizaciones, un hospital de proximidad. Una revisión profunda de los modelos de formación de los profesionales de salud. Somos una institución universitaria y hoy nos estamos cuestionando muy fuerte cómo hemos formado todo este año en forma virtual a nuestra futura generación de médicos y cómo lo haremos. Superar los modelos clásicos de pago y de remuneración de fee for service a modelos basados en la creación de valor. Un equilibrio entre lo presencial y lo remoto, entre la consulta virtual y el home office, ¿no? De la gestión empresarial, modelos colaborativos y asociativos. Acá tengo el gusto de este panel de estar con Henry Gallardo, con cuya fundación de Santa Fe de Bogotá integramos la Alianza Latinoamericana de Hospitales, de Instituciones de Salud, precisamente para colaborar en distintas geografías, aprender, valorar las experiencias, podernos apoyar. Y un grupo de trabajo más consolidado, creo, que es algo muy bueno para el futuro, de haber tenido un grupo de trabajo que ha superado una crisis económica, sanitaria y social muy fuerte. Pero creo que lo más importante, acá hay un artículo que tomé hace un ratito de McKinsey, precisamente sobre esta recuperación de los recursos humanos de las personas después de la pandemia. Pero sobre todo quiero dejar un mensaje. Gracias, gracias José Luis. Yo tuve una pérdida del sonido al final, espero que solo haya sido mi problema. No obstante, aquí retomo la conversación con esta última frase: no vivir esperando que pase el tiempo, sino buscando hacer de este tiempo un mejor momento para ser vivido. Una frase poderosa que nos abre ahora el espacio para que Javier Contreras del Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador, nos haga su exposición. Así que, Javier, te dejo el espacio para que por favor compartas la pantalla y procedas a tu presentación. Recordar que este espacio de 10 minutos de cada uno será seguido por una mesa de conversación donde responderemos algunas de las preguntas que ya nos están llegando. Adelante, Javier. Gracias, Diego. Buenas tardes con todos. Es un verdadero placer estar aquí compartiendo este panel con tan distinguidos amigos y colegas. En función de los 10 minutos y del objetivo de la charla, quisiera pasar rápidamente a cómo estamos ahora, que nos va a permitir hablar de varios temas, ¿no? Definitivamente, la pandemia en el Ecuador se hizo presente en fechas muy similares a las que comentó José Luis. De hecho, el 15 de marzo del 2020 entramos en un confinamiento radical porque verdaderamente estaban limitadas las actividades
comerciales, solo habían algunas actividades permitidas, entre esas las de los hospitales, pero el confinamiento causó verdaderamente un colapso económico y social en el país de proporciones, ¿no? Después de varias etapas, porque al inicio de la pandemia nuestra autoridad sanitaria nos decía que teníamos los hospitales privados que diagnosticar y derivar a los hospitales públicos para un cuidado centralizado de los pacientes de COVID. Hay que saber que en el Ecuador hubo un cambio de autoridades, un cambio de ministro de salud en plena pandemia, y el nuevo ministro lo que dijo, no, esto no es centralizado, todos debemos atender. Entonces se aceleraron algunos procesos y hoy en lo que va la película, lo que hemos hecho como Hospital Metropolitano y muy impulsados definitivamente en ofrecer la mayor seguridad a nuestros pacientes y a nuestra gente, lo que hicimos fue dividir nuestro complejo hospitalario en 2 hospitales. Y de hecho lo llamamos 2 hospitales, un complejo. Ustedes pueden ver en la gráfica, destinamos el hospital del día, que está al menos a unos 200 metros de distancia del Hospital General, lo destinamos como el sitio para atender a los pacientes con afecciones respiratorias, y el Hospital Metropolitano para otras morbilidades. Pero verdaderamente es una separación genuina, porque estoy hablando de 2 emergencias distintas, 2 unidades de cuidados intensivos, quirófanos, 2 áreas de hospitalización, incluso centros diagnóstico distintos. Tenemos unidades de imagen en cada lado del complejo, y entonces realmente esta separación nos ha permitido operar en la nueva normalidad que hoy tenemos. Quiero ponerles un poco en contexto, a pesar de que Diego tuvo la gentileza de introducirnos. El Hospital Metropolitano en el Ecuador es un hospital reconocido, un hospital relativamente grande, con los cambios en infraestructura que hemos tenido a raíz de la pandemia. Hoy tenemos 167 camas, incluyendo cerca de 21 camas que habilitamos en el área COVID. Es el único hospital acreditado por JCI en el país, y definitivamente es una comunidad donde interactúan cerca de 1,700 profesionales entre médicos y empleados. Y les sitúo en el contexto porque definitivamente durante la pandemia teníamos que actuar completamente coordinados, y esta era la magnitud y la problemática que vivíamos. Si vamos un poco en el recorderis de los aprendizajes y de qué vivimos, bueno, nadie, ninguna persona, ninguna institución puede decir que estaba preparada para enfrentar esta pandemia. Los hospitales tenemos varios planes de contingencia, planes de emergencia, pero nunca nos imaginamos el enfrentar una pandemia de estas proporciones. Lo que sí primó en las decisiones del equipo gerencial y del equipo de liderazgo, tanto médico como administrativo, fueron 2 cosas. Y realmente ese fue mi mensaje fundamental. Hay 2 temas que vamos a cuidar. Uno son las personas, y obviamente al hablar de las personas estamos hablando sin duda de nuestro paciente, de su familia, pero sobre todo también de la gente que actúa en la comunidad del Hospital Metropolitano. Y la otra gran premisa era, vamos a cuidar la sostenibilidad de la institución. El Metropolitano es un hospital privado, de hecho es una institución incluso que cotiza en la Bolsa de Valores local, así que nuestros recursos vienen del autofinanciamiento. Todas las empresas, todos los sectores nos cuestionábamos en el momento del confinamiento cuánta caja teníamos para soportar la caída de actividad. Durante marzo y sobre todo abril, y el confinamiento extremo duró hasta finales de mayo, de hecho hasta inicios de junio, hacíamos cuentas de cuánta caja tenemos para sobrevivir en circunstancias en que el hospital tenía alrededor de un 30% de ocupación. Pero estos 2 temas centrales, además del marco estratégico de nuestra institución, nos permitió sobrellevar una circunstancia para la cual no estábamos preparados, ¿no? Y me refería al marco conceptual estratégico
donde definitivamente, además de nuestra visión, además de lo que nosotros hacemos y queremos ser, están nuestros valores. Como mencionaba, me parece que era Diego que nos antecedió, los valores de una organización, lo que quiere es demostrar nuestra cultura organizacional, que también la demuestra, fue lo que nos permitió tomar decisiones, ¿no? Lo primero, atender a la persona, ocuparnos de su seguridad física, de su seguridad emocional, incluso de su seguridad económica. En el mes de abril, en el Ecuador, es un mes que tradicionalmente se enfrentan pagos que tienen que ver con obligaciones legales de los trabajadores. La situación de emergencia del país permitía que varias instituciones o todas las instituciones, empresas del país, puedan incumplir con determinados pagos. Nosotros escogimos, a pesar del momento, hacerlo. Me refiero, por ejemplo, a la participación de trabajadores y algunas otras cosas que eran representativas. En nuestro pensamiento estaba, nosotros debemos de cuidar de nuestra gente en una manera integral para que ellos puedan cuidar a nuestros pacientes. Definitivamente la infraestructura, les mostré ya cómo la subdividimos. El foco era tener niveles de bioseguridad adecuados en cada infraestructura. Nos analizábamos la operatividad de los servicios, qué hacíamos, qué dejábamos de hacer, cómo lo íbamos a hacer de una manera segura. Entonces, el foco en los recursos humanos, en los materiales, insumos, inventarios y sobre todo recursos financieros eran una prioridad. El marco regulatorio, que algo les anticipé, fue algo cambiante. Me refiero a las normativas nacionales. Igualmente queríamos entender qué había pasado internacionalmente, cuáles eran las mejores prácticas y definíamos nuestras normativas institucionales, ¿no? Yo resumiría que lo que hicimos durante la pandemia y seguimos haciendo era tener una planificación realista, multidisciplinaria, una ejecución inmediata, una medición también para seguir aprendiendo en algo que no nos sospechábamos. Las lecciones aprendidas yo pienso que son lecciones muy básicas y claras de liderazgo, pero en crisis se hicieron más evidentes, ¿no? Líderes visibles, todos los líderes de la organización visibles y comprometidos ejecutando los consensos para cuidar al cuidador. Esa fue nuestro foco. Nosotros no estamos en la atención directa de pacientes. Debemos de cuidar de la gente que está para que dentro de la incertidumbre que viva se sienta segura, se sienta cuidada, se sienta con el material necesario para ejercer su profesión. Me imagino, al igual que todos los hospitales estamos acá, activamos los comités de emergencia, teníamos planeación multidisciplinaria en función de estos comités, tomábamos decisiones oportunas, comunicación constante, comunicación presencial, sobre todo al inicio. Ya después ya nos dio un poquito más de recelo y utilizamos medios más digitales, manejo, intervención directa en crisis, reconocimos el compromiso. Realmente en las crisis sale lo mejor y lo peor de los seres humanos. Realmente en nuestra institución tuvimos unos ejemplos, pero hermosos, de actitudes de cariño al ser humano y a la institución, y eso definitivamente lo teníamos que reconocer. Entonces, el famoso cuidamos al cuidador en nuestro caso fue una de las prioridades y es así como hemos venido enfrentando. Por último, ¿cómo luce el futuro? Estoy seguro que vamos a tener tiempo de hablar de esto, pero pienso yo que primero vamos a convivir con esta pandemia un buen tiempo. Yo no estoy del todo seguro que la inmunidad está a corto o mediano plazo, al menos en Latinoamérica. Hay varios desafíos, además de la vacuna per se, desafíos logísticos, desafíos de producción. Así que en el corto y mediano plazo vamos a vivir una situación cambiante como la que hoy tenemos, ciclos con restricciones de movilidad mayores o en menor grado, pero lo que sí veo es de que se acelera la transformación digital en el sector. Esto es algo común a todos los sectores y no me refiero a tecnificación por tecnificarnos, me refiero a verdaderos cambios en los modelos de atención, cambios que sean más convenientes y centrados en el paciente y lógicamente eficientes. En nuestro caso nos hemos propuesto liderar esta transformación en nuestro país
así que seguramente tendré oportunidad de hablar de esto más adelante. Gracias, Diego. Gracias Javier. Realmente interesante lo que nos estás compartiendo y las reflexiones que después vamos a retomar, pero como decía también José Luis, nadie estaba preparado para esto y finalmente hemos tenido todos que enfrentarlo y la experiencia de ustedes seguro va a mostrar algo, va a exponer algo de estas lecciones para que otras organizaciones las consideren en el presente y en el futuro. Vamos a pasar ahora con la presentación de Henry Gallardo, director general del Hospital de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Así que Henry, nuevamente la bienvenida y te dejo, por favor, la pantalla para que puedas compartirla y empezar tu presentación. Adelante. Muchísimas gracias, Diego. Un privilegio estar con ustedes hoy. Para ti, para Sofía, para Janet, para Natalia, para Dorothy, mil abrazos, felicitaciones por el esfuerzo que están haciendo de llevar este movimiento de atención centrada en la persona a toda la región. Para los amigos de siempre, para Ezequiel, para José Luis, para Javier, que hace días no lo veía, para Alejandro, mil abrazos. Es un privilegio estar con ustedes y aprender de las experiencias que nos han presentado con tanta maestría y que son un ejemplo para toda la región. Tengo 10 minutos, son las 3:03 en mi reloj. Espero lograr llegar a las 3:13 cumpliendo con la tarea 10. La Fundación Santa Fe Bogotá, como ustedes saben, es una entidad privada sin ánimo de lucro ubicada en la ciudad de Bogotá y estamos creciendo hacia otras regiones del país, hacia otras ciudades. Este es un resumen de lo que ha pasado con la pandemia en Colombia. Desafortunadamente son los fallecimientos por la fecha en que sucede la muerte. Este es un gráfico tomado hace unos minutos de la página del Ministerio de Salud. El caso índice sucedió el 6 de marzo. Lo identificamos en la Fundación Santa Fe Bogotá. La mortalidad llegó a un punto máximo las 2 últimas semanas de julio y las 3 primeras de agosto, y se ha mantenido desde la mitad de septiembre en esa meseta de aproximadamente 180 fallecimientos por día, lo cual es bastante triste y angustiante para el país. Bogotá tuvo un comportamiento muy similar, mucha fuerza en julio y agosto, y hoy tenemos alrededor de 25 fallecimientos por día. Todos lo han dicho, esto no estaba previsto en la agenda ni en los planes de nadie, y nosotros rápidamente, al igual que todos ustedes, nos dimos a la tarea como entidad sin ánimo de lucro, nos dimos el imperativo mandatorio autoinfligido, si me permiten, de ayudar a mitigar el impacto en el país. Era nuestra obligación, así lo sentíamos, ser solidarios, avanzar de manera contundente y apoyar a todos para salir adelante. En ese sentido, nuestra organización tenía la obligación de aumentar al máximo su capacidad de servir de manera eficiente, rápida, progresiva, para mantener siempre el bienestar tanto de individuos como de comunidades. Y para hacer esa tarea nos paramos en lo que somos, y esto es lo que somos. Ahí está nuestro propósito fundamental. Nosotros particularmente somos una entidad que trabaja en la academia, educamos e investigamos, hacemos salud poblacional, salimos más allá de nuestras 8 sedes y hacemos atención de alta calidad certificada internacional y nacionalmente que busca los mejores desenlaces internacionales comparados y cuando hay brechas, pues para eso está nuestro plan de trabajo permanente de mejoramiento. Lo digo con orgullo, pero con mucha humildad. Ese modelo nos permite ver el país, el entorno, pero también entender el día a día de la atención de las personas. Nuestra filosofía detrás de esta estrategia está tomada de nuestros principios: respeto, responsabilidad, creatividad y compromiso. Esos principios fueron escritos hace 50 años y traídos a valor presente. Llevamos 10 años empujando alrededor del cuidado compasivo centrado en la persona. La persona entendida como nuestra gente, como los pacientes, sus familias, sus cuidadores
y la comunidad a la que servimos. Diego, solo quiero confirmar que me están escuchando antes de seguir. Estamos escuchándote perfectamente, así que adelante. Gracias, Diego. Esta filosofía que ya lleva varios años, motivo por el cual nos aliamos con Plaintree hace ya 6 años para fortalecer nuestro trabajo en ese campo de atención centrada en la persona, nos puso las bases para actuar como hemos actuado durante la pandemia. Este es el resumen de nuestro plan y las metas que nos propusimos. 6 pilares. El primer pilar, cuidar a nuestra gente. Si no cuidábamos a quienes cuidan, entonces, ¿cómo íbamos a servir a la sociedad? Y bajo esa premisa hicimos una serie de cosas que les voy a contar muy rápidamente. Lo primero fue garantizar elementos de protección personal, y ustedes saben lo complejo que se volvió el abastecimiento en América Latina, situación que vamos a mantener durante varios meses, dado que la pandemia crece en Europa y Estados Unidos y la mayoría de elementos vienen de estas latitudes. Concentramos toda nuestra capacidad educativa de formación y entrenamiento en los temas técnicos asociados a la pandemia y priorizamos el reclutamiento y la selección de las personas para aumentar nuestro equipo asistencial y fortalecerlo. Sabíamos que íbamos a tener personas incapacitadas por asuntos respiratorios, sabíamos que íbamos a crecer y por lo tanto debíamos fortalecer ese equipo y sabíamos que debíamos preocuparnos por el cansancio y el agotamiento progresivo que íbamos a tener. El cuarto elemento, pero el más importante, es que nos paramos desde la prevención en proteger la salud mental de nuestro equipo de trabajo. Era fundamental entender qué tan preparados estaban y prepararnos más para asegurar que la angustia no nos golpeaba más de la cuenta. E hicimos trabajos nuevamente individuales y colectivos para asegurar que trabajamos mano a mano y al lado de ellos. Pusimos a todo el equipo del Departamento de Salud Mental y nuestro equipo de bienestar de gestión humana y servicio para atender esta necesidad. Y aseguramos que ninguna persona cayera por debajo de sus necesidades básicas. Y ahí generamos apoyos materiales, económicos, de logística, etcétera, para asegurarnos que todos podíamos hacer una buena labor y todos nos sentíamos confortables como personas dentro de nuestras familias. Este es el plan de salud mental, Me Cuido para Cuidar. Es un plan absolutamente público, lo pueden utilizar si es de interés para cualquier entidad. El segundo y tercer pilar tienen que ver con la reorganización logística y ser ambidiestros en la atención. Esto implicó crear una línea de servicio absolutamente dedicada para la condición respiratoria, muy similar a lo que hicieron nuestros colegas de la Austral y la Metropolitana. Nos volvimos totalmente ambidiestros. Por un lado lo usual y por otro lado las condiciones respiratorias. Y partimos de la base de plataformas digitales para llevar información a la sociedad de manera contundente, información sustentada en evidencia y real, además para combatir esa cantidad de noticias falsas que estaban circulando. Esa página se llama quenocundaelpánico.co. Háblalo.com.co es una página dedicada a prevenir asuntos de salud mental en la población en general. Sobre esas plataformas hicimos Doctor Chat, líneas telefónicas dedicadas, telecuidado y teleexperticia, manejamos unidades de cuidado intensivo de forma remota, hicimos trabajo domiciliario, visitando casas, educando, tomando pruebas, haciendo seguimiento a los pacientes respiratorios, pero también los de condiciones usuales, y sobre esto creamos una línea totalmente separada de atención en urgencias, aislamiento y cuidado intensivo. En el momento máximo llegamos casi a 200 habitaciones. Eso significó un crecimiento de 6 veces de nuestra capacidad de cuidado intensivo y la creación de toda una ala de hospitalización dedicada al aislamiento. Por esas UCIs han pasado más de 900 pacientes, en las camas de aislamiento más de 2.200 pacientes, en urgencias creamos un crecimiento del 50%, por el cual han pasado más de 11.000 pacientes entre sospechosos y confirmados, y ahí están los datos del impacto de cada una de las estrategias. Así nos empezamos a proteger en marzo, y esta fue nuestra primera área de aislamiento. La señora que está mostrando los dedos hacia arriba es Gracielita, de nuestro grupo de aseo, y el jefe Johan está al lado de ella, el jefe de enfermería. Estos vestidos iniciales los convertimos con empresas que estaban sin trabajo, empresas de textiles, a estos, que son mucho más costo efectivos. Educamos y comunicamos.
y miramos la sostenibilidad, no solamente la de corto plazo, sino también la de largo plazo. Y eso implicó unos retos inmensos, pero cumplimos con nuestra filosofía de mantener tanto a la sociedad como a nuestros pacientes, como a nuestra gente, muy informada día a día de cada paso. Si esto es complejo y se acompaña de sorpresas, la situación empeora, y así lo entendimos. En sostenibilidad, otro día lloramos sobre el tema de los recursos. Podemos hablar muchas horas de los retos que enfrentamos. Y el último elemento fue proactiva colaboración con el sector, con el país y con la región. Y ya José Luis mencionó la importancia de nuestra Alianza Latinoamericana de Hospitales, pero adicionalmente nos aliamos con hospitales en la ciudad, también a nivel nacional, aumentamos la conversación privada-privada y pública-privada, logramos donaciones de los empresarios nacionales, trabajamos tanto con el Ministerio como con la Secretaría Local de Salud para asegurar que entendíamos muy bien todos el esfuerzo que debíamos hacer y colaboramos colectivamente para impactar. Los aprendizajes me permití partirlos en dos. Hay unas cosas que reafirmamos y nos convencimos aún más de ellas y otras que aprendimos de cero. En lo que reafirmamos, y me queda un minuto, lo primero es que estar centrados en las personas es lo más importante en momentos de crisis y no crisis, para el presente y para el futuro, y que la humanización de los servicios es fundamental. Esta pandemia, con esos niveles de aislamiento y estas medidas de bioseguridad, sí que nos enseñaron que podemos tener distanciamiento físico, que nos toca tenerlo, pero también nos enseñaron que la cercanía emocional hay que cultivarla, mantenerla y hacerla casi mandatoria para asegurar que lo hacemos bien de cara a los pacientes y las familias. La cultura se come a la estrategia del desayuno, todos han oído esa frase, y ahora sí que la aprendimos. La cultura fue todo en esta etapa. Sin el orgullo, la responsabilidad y la vocación de servicio que existe en la Fundación, nunca hubiéramos logrado lo que se ha logrado, y esto es un agradecimiento a las 4.000 personas con las que tengo el privilegio de trabajar. La estrategia por condiciones clínicas se reafirma. Separar líneas de servicio, darle flexibilidad a su infraestructura, una infraestructura sana que promueve la mejora de la condición es fundamental, acompañada de salir a hacer prevención y promoción allá afuera. Calidad, valor y estándares internacionales siguen siendo fundamentales. Ahora sí que aprendimos aún más y reafirmamos la importancia de los riesgos, no solamente locales, sino mundiales. Educar, ser colectivos, ser ambidiestros, más digitales y siempre más solidarios y pensando que nuestros países no son pobres, sino que son abundantes y que tienen una cantidad de capacidades que tenemos que fortalecer y seguir creciendo. Eso reafirmamos. Y aprendimos cosas que ya mencionaron mis colegas, a ser más flexibles, más veloces, entender mejor la dependencia internacional que tenemos, especialmente en las cadenas logísticas, la relevancia de una lectura del entorno más allá de lo que pensábamos que era lo adecuado, pensar muy bien que la sociedad con miedo no avanza a ninguna parte y que puede acabar todas las instituciones de un país si la gente se comporta con base en el miedo y no con el entendimiento de riesgos. También entendimos quiénes sí son nuestros aliados. Esa pregunta tiene carne detrás. Después hablamos más de eso. Y entendimos en dónde están nuestros verdaderos socios para el desarrollo futuro. Séptimo, la recuperación en equipo y del equipo. La gran importancia de cuidarnos entre todos, tanto en el equipo de liderazgo como en todo el equipo de la operación, siempre con una mirada de largo plazo optimista y de servicio. Y la necesidad de cambiar aspectos de nuestro sistema de salud. Hay cosas que en Colombia no funcionaron bien, hay unas cosas que resultan ilegítimas hoy en día y hay otras que resultan más legítimas que nunca. Y creemos firmemente que el modelo que hemos aprendido hay que replicarlo con más potencia y por eso nos vamos a Cartagena y por eso nos vamos al Eje Cafetero y ojalá podamos ir a otros sitios a tratar de replicar lo bueno y lo que sirve para mejorar el acceso equitativo a servicios de salud. Y finalmente invitarlos a todos a que aprendamos cómo cuidarnos más como sociedad y ser mucho más colectivos y solidarios. Me pasé 2 minutos, Diego. Un abrazo inmenso para todos. Un slide final para invitarlos a reflexionar sobre el futuro. Recuperarnos como sociedad, reimaginar, repotenciar, repensar, replicar y colaborar y reformar siempre centrados en el ciudadano.
Mil gracias. No, Henry, mil gracias a ti por esta exposición potente. Conocemos en América Latina la cultura de atención centrada en la persona de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y ciertamente ahora, al final de nuestra conversación, vamos a charlar entre todos sobre las experiencias que nos han ido compartiendo y responderemos las preguntas que nos están haciendo. Para quienes se han sumado en los últimos minutos, simplemente recordarles que estamos en una mesa sobre la experiencia vivida en la pandemia desde el punto de vista de los máximos líderes de 4 organizaciones: Hospital Austral de Buenos Aires, el Hospital Metropolitano en Quito, Ecuador. Acabamos de escuchar a la Fundación Santa Fe de Bogotá, y ahora con gran entusiasmo doy la entrada a Alejandro Alfonso, director del Centro Médico ABC, que se encuentra, como les dije antes, así a poquitos kilómetros seguramente de aquí, de la oficina de Plenty América Latina Norte. Es un gusto, Alejandro. Tienes, por favor, la pantalla, el sonido y los 10 que hemos acordado. Adelante. Gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Todo un honor compartir foro con colegas tan distinguidos de grandes hospitales. Bueno, voy a tratar de apegarme al tiempo. Empiezo por decir que esto es una presentación necesariamente incompleta, porque esta historia tristemente todavía no se acaba de escribir. Falta muchos meses por delante y seguiremos aprendiendo lecciones. Me ha pedido que prepare una presentación enfocada en lecciones de liderazgo. No voy a describir procesos, simplemente repetir lo que ya han dicho todos mis colegas. Esta es una situación inédita para todos. México y algunos otros países sufrimos en el 2008 la epidemia H1N1, pero bueno, obviamente nada que ver. Voy a hablar del gobierno corporativo. Nosotros somos una institución de asistencia privada no lucrativa, y el gobierno, nuestro patronato, tenía que jugar un papel muy importante, sobre todo vigilando que no perdiéramos el rumbo a pesar de la crisis, y hablaré del patrimonio moral y económico. Desde el punto de vista del liderazgo, bueno, la necesidad de integrar a todas las perspectivas y entender sus preocupaciones, sus puntos de vista. Recibir el apoyo y el consejo de todos los stakeholders. Aquí se corre el riesgo de que llegue un momento en que solo te enfocas en solucionar un problema, que es COVID y todo lo que esto implica. Y sin embargo, pues tenemos que responder a los pacientes no COVID y sobre todo a las expectativas de grandes donantes que apoyan esta institución y de la sociedad en general. Hay un convenio con el gobierno federal que tuvo gran repercusión, por lo que al ABC corresponde. Comunicarse es una pieza clave. Modificamos toda la página del ABC, creamos un sistema, un software con una empresa de Monterrey, en el norte del país, de teleasistencia, en fin, mucho más a ese respecto. Y prepararnos para la era post-COVID. Decisiones difíciles en una situación inédita. Bueno, ahí hay una lista. Podría yo poner 20 slides de esto, yo creo. Primero, entender la situación y distinguir entre las dos posiciones extremas, ¿no? Ya lo dijo algún colega, algún secretario de salud que dijo, aquí no pasa nada, aquí somos muy fuertes porque somos mexicanos y estamos hechos de otra cosa, y todavía hay mucho de eso en el gobierno. Y la posición apocalíptica, ¿no? De que este es el fin del mundo, ¿no? Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto como no lo alumbre, como decimos en México. Tomar decisiones, por lo tanto, en un ambiente de falta de información y de información falsa. Personalmente ha sido toda una prueba de liderazgo cara al cuerpo médico, cara a la enfermería, a todo el personal, al propio órgano de gobierno, que ya dije es nuestro patronato, a las autoridades locales y federales de salud, cara a otros hospitales, porque el ABC fue un tanto atípico cuando se firmó el convenio con el gobierno federal. El convenio fue para atender pacientes no COVID, y el ABC ya había generado una infraestructura muy importante para atender pacientes COVID,
y entonces fuimos el único hospital privado que en ese convenio con el gobierno federal atendía pacientes COVID y desde luego no cobramos por ello. Desde luego, cara a nuestros pacientes. Los pacientes en México, en la Ciudad de México, esta enfermedad entró por la sociedad que nosotros atendemos mayoritariamente, que es una sociedad de alto poder adquisitivo, porque es la gente que viaja, venía de Europa, venía de los Estados Unidos y fueron los primeros pacientes. ¿Cómo lidiar con toda esta información, emails, llamadas, WhatsApps, que le llegan a uno? Yo no soy médico, ustedes probablemente ya lo sepan, soy contador público, mi experiencia está más en el lado financiero, y hay gente que se te olvida que no eres tú el indicado para tratar ciertos temas, preguntas indiscretas, bueno, de todo tipo. Ser capaces de delegar. Necesitas conformar un equipo, un grupo operativo al que le dices, ustedes deciden, ustedes van llevando la pelota, yo haré la parte que me corresponde desde el punto de vista de ir rompiendo ciertos obstáculos. Y eso implica protocolos de atención, logística. La decisión, una de las decisiones más importantes fue separar los pacientes, como algún colega también ya nos comentó. Nosotros tenemos 2 campos, Santa Fe y Observatorio. Observatorio es COVID con las implicaciones que eso tiene económicamente, y Santa Fe no COVID con las implicaciones que eso tiene también desde el punto de vista económico. Comunicarnos de forma oportuna con pacientes y familiares. He oído yo que hay una tendencia o una corriente para permitir que el entorno del paciente sí pueda recibir visitas en un ambiente COVID. No es el caso del ABC, me gustaría oír un poco más de eso. Y lo que sí sabíamos es que teníamos que estar comunicándonos con ellos constantemente. Seguridad para todos, desde luego los pacientes, información para el entorno del paciente y para todos los que intervienen en el proceso de atención. Y hablo de salud. Seguridad en el aspecto salud, de proveerles todo el equipo adecuado, los lugares adecuados, y empleo, porque la tentación de los que somos administradores de empezar a corregir la crisis financiera a través de cortar empleos siempre está ahí, no lo hicimos, todo lo contrario. ¿Cómo atender a los no COVID? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad? Y bueno, lo que ya se ha dicho aquí, a la crisis de salud, añadirle la crisis financiera, los problemas de abastecimiento gravísimos, en ocasiones a punto de entrar en crisis de desabasto, la pérdida de ingresos que significó para todos, no solamente el observatorio por dedicarnos a COVID, sino Santa Fe. El campus Santa Fe tuvo meses terriblemente bajos, obviamente la gente y algunos médicos, doctoras y doctores se alejaron de los hospitales, y además enfrentarlo con altos costos, ¿no? Había poco y caro. Y romper un paradigma, ¿no? Tener esta mentalidad de flexibilidad y adaptabilidad versus lo que a veces nos gusta a los administradores, control y dogmatismo. Como dije, somos una institución de asistencia privada sin fines de lucro, tenemos más de 134 años de historia, nos gobierna un patronato, y ellos estuvieron muy al tanto de que no afectáramos el patrimonio, los 2 patrimonios más importantes, el moral y el económico. Obviamente había que hacer liderazgo para contar con el apoyo de los miembros del patronato, porque además son un miembro muy efectivo de comunicación cara a la sociedad. Hicieron mucho trabajo, mucho apoyo, pero quizá lo más importante estuvo en este protocolo que establece criterios y reglas de operación para la organización. Teníamos información de España, de Italia, de Estados Unidos, de que los hospitales estaban sobrepasados, y no queríamos dejar como responsabilidad del cuerpo médico el tener que decidir qué pacientes en caso de saturación se tendrían que atender. Y entonces decidimos trabajar con el órgano de gobierno, se formó un comité con juristas, con líderes religiosos, en fin, obviamente gente del patronato, directivos del hospital, para establecer las reglas de que en caso de saturación, cuáles serían estos principios éticos, derechos humanos, cómo se iba a declarar la saturación, que la hemos declarado en varias ocasiones, clasificación de pacientes, en fin, al final, como buenos mexicanos y muy
platicadores, nos quedaron 88 páginas, creo que fue un trabajo muy importante. La necesidad de integrar todas las perspectivas, bueno, está la necesidad obviamente de los pacientes, voy a poner aquí el entero, COVID y no COVID, de los médicos, actividad clínica, el problema financiero que causamos, nuestra propia resistencia financiera, las mismas perspectivas de los colaboradores, y esto solamente es un ejemplo, y muchos más. Comunicarnos con la familia, creamos esta plataforma, Sherpa le llamamos, porque es el nombre de la empresa de la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, que la desarrolló para mantener constantemente informados a el entorno, al responsable legal del paciente y crear confianza, comunicación, que participaran en las decisiones del cuidado, que estas decisiones fueran compartidas. Pero además nos sirvió para atender pacientes que no requerían hospitalización, que requerían una atención ambulatoria, y usamos esta misma plataforma para estar atendiéndolos. Y un par de veces al día, un médico en formación, se comunican, el paciente captura a través de esta base de datos ciertos indicadores como fiebre, oxigenación, datos sobre tos, dolor, etcétera. Y hemos atendido cerca de 3,000 pacientes a través ambulatorios, además de los casi 1,000 que han pasado hospitalizados en el ABC. ¿Qué viene? Pues más, no sé. Creo que México está en una etapa en que van a seguir subiendo los casos. México es el país del mundo que menos pruebas hace. El gobierno federal ha decidido que las pruebas no son eficientes, no se explican, simplemente lo dicen, o más bien lo que explican no se entiende. Llegaremos a un pico, creo que nos van a encerrar. Ahora viene el 12 de diciembre, que para los mexicanos es una fiesta nacional por la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver cómo controlan eso. Pero nos tendrán que acabar encerrando y habrá picos, subidas y bajadas hasta que llegue el tratamiento, la vacuna, y llegará la era post-COVID. Nos hemos comido en 6 meses, 6 años. Entonces hemos aprendido muchas cosas y esta es una oportunidad para innovar. En lo particular el ABC ha tomado ciertas medidas, todas encaminadas a ser mucho más digital. Pero bueno, surgen algunas que se quedarán, otras que nada más permanecerán mientras dura la crisis, y tendremos que distinguir unas de otras. Y finalmente, capitalizar sobre las experiencias del COVID. Esta es una enfermedad que tristemente deja muchas secuelas. Al final, es como cuando hay un terremoto, y Latinoamérica tristemente ha sufrido muchos. Pues al final hay que recoger, identificar los escombros, y va a quedar mucha gente afectada. Este es un virus que ataca múltiples órganos, que crea depresión y ansiedad, el estrés postraumático, problemas de movilidad. Por lo tanto, estamos trabajando con el cuerpo médico para estar preparados y ya desde ahora empezar a atender pacientes que ya no están enfermos de COVID, pero que tienen altas secuelas. Hasta aquí, quedo a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias, Diego. No, a ti, Alejandro, muchísimas gracias por esa exposición, igual que el resto, absolutamente claras, transparentes. También me he sacado, obviamente, alguna sonrisa porque me siento identificado con aquel pensamiento inicial respecto a lo que sucedió aquí en México, en la actuación del gobierno, que ha optado porque las pruebas son algo irrelevante, por ejemplo. Realmente son cosas que aquí se están pagando las consecuencias. Miren, nos queda poco tiempo, nos quedan 15 minutos exactamente. Realmente habría espacio para hacer 2, 3 mesas solo con ustedes y hacer reflexiones sobre esto. Pero quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. Vamos a empezar con José Luis, pero para todos es la misma pregunta. Cada una de sus organizaciones son organizaciones que están afiliadas a Plaintree y que en ese sentido conocen cuáles son los criterios, la filosofía
este camino que nosotros planteamos, no solo en América Latina, sino en el mundo, para avanzar en la atención centrada en la persona. Quisiera preguntarles a cada uno de ustedes desde el liderazgo, ¿cómo miran ustedes que esos conceptos de atención centrada en la persona, que esta adscripción a Plaintree les ha servido o no les ha servido para enfrentar esta realidad tan complicada que ustedes la han expresado? Como dijo alguien, esta historia está incompleta y además sabemos que nadie estaba preparado para esto y también recojo algo más, en esta crisis sale lo mejor y lo peor de las personas y entonces con base a esas palabras que ustedes han expresado, retomo la pregunta, ¿de qué les ha servido ser afiliados a Plaintree y tener estos conceptos de atención central en la persona? Adelante, José Luis. Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que el estar afiliado a Plaintree, tratar de adherir a sus principios, a sus valores, a su metodología, nos da esto último, nos da metodología, nos permite poner por acción aquello que formaba parte de nuestra misión. Es decir, nosotros que hablamos y predicamos de una institución volcada a nuestra gente, a nuestros pacientes, a su familia, a la sociedad. Bueno, ¿cómo lo cristalizamos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo lo llevamos a la acción? ¿Cómo se manifiesta? ¿Hay indicadores duros que nos permitan seguir esta evolución o queda solamente en un enunciado como a veces puede parecer una misión? Entonces me parece que por un lado nos da esto, nos da instrumentos operativos para hacerlo y también, cosa que no es poco importante, nos permite ver otras instituciones tremendas, otras experiencias tremendamente valiosas como las otras 3 instituciones que tengo acá al lado mío, de muchísimos más años de existencia que la nuestra y tamaño. Aclaro por ahí, yo no sé dónde se mencionó que tenemos 600 camas, somos un modesto hospital de 200 camas solamente, ¿no? Quisiéramos tener 600, pero estamos a unos 60 millones de dólares de poder duplicar lo que tenemos todavía, así que falta. Pero bueno, el poder ver otras instituciones que están trabajando en esto, nos permite poder comparar, poder incorporar nuevos procesos, aprender cómo lo hacemos. Entonces me parece que algo muy valioso es, de nuevo, poder hacer realidad la misión a través de conceptos operativos e implementarlo de la mejor forma posible. Muy bien, te agradezco mucho. A ver, ahora doy la palabra a Javier. Ustedes, y tenemos la fortuna, Javier, de haber visitado tu organización en terreno antes de la pandemia. Ahora es un poco más complicado y los conocimos, los vimos por dentro y descubrimos esa cultura que tienen, que quizá como ustedes han coincidido con alguna de mis expresiones, es el principal recurso de las organizaciones. Cuéntanos, desde tu punto de vista, tu perspectiva, de qué les ha servido para esta situación y desde el punto de vista del liderazgo, esta adscripción a Plaintree y a estos conceptos de la atención centrada en la persona. Gracias, Diego. Mira, antes de vincularnos a Plaintree, nosotros ya éramos completamente conscientes que ser seguros, tener calidad y tener una óptica médica idónea no era suficiente. Nosotros teníamos que humanizar el servicio y verdaderamente levantar nuestra cultura organizacional en ese aspecto. Éramos muy conscientes ya que siempre queremos ser los mejores y nunca lo vamos a alcanzar. Entonces veíamos la vía, los preceptos, los conceptos de Plaintree como algo muy, muy importante. La crisis sin duda nos generó situaciones claves con los seres humanos. Te digo, antes en nuestra organización y teniendo yo una formación no médica, si nuestros médicos decían, caramba, no es conveniente que haya visitas en la unidad de cuidados intensivos ahora por seguridad del paciente o de la familia, yo decía, caramba, esto es un tema médico, ¿no? Mira, nosotros no fue el común, pero sí tuvimos excepciones y ocasiones en que dejamos entrar a familiares a despedirse en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo en la zona COVID, por elementales preceptos humanos que hoy los vivimos y los compartimos mucho más. Verdaderamente el cuidar del cuidador para mí fue un tema, te digo, muy, muy importante.
Yo he tenido, al igual que mis colegas, digamos, tenemos el honor de liderar instituciones de este nivel de prestigio, pero en realidad lo que somos es servidores, tanto de la comunidad como de toda la gente que trabaja acá. Pero tener diálogos, aunque sea digitales, con la gente que me decían, ingeniero o Javier, que Dios lo ilumine, que Dios lo bendiga, que nos siga cuidando, que la institución siga firme y nos siga protegiendo, son temas que logramos verdaderamente pensando en Plaintree. Fíjate que tuvimos una idea del cuidado emocional de la gente y con el departamento, con el servicio de psicología, hicimos terapias grupales y empezamos a hacer seguimiento a nuestros empleados y a nuestros médicos y tratar de cubrir varias necesidades genuinas que se dan en situaciones de crisis. Entonces yo te digo, Diego, para redondear, antes de la crisis para el Hospital Metropolitano era muy claro que teníamos que profundizar en escucharle al paciente, a escucharle a la familia y a mantener un entorno de orgullo, de satisfacción, de seguridad que permita que la gente pueda hacer muy bien su trabajo. Ni se diga en la circunstancia de pandemia. Yo he tenido experiencias personales muy lindas en esta crisis. Hay experiencias que no te vas a olvidar nunca. El café que te tomas con la persona que tiene la importante labor de ver la seguridad de uno de nuestros accesos, el poder interactuar humanamente, el intercambiar sus miedos, o gente que tuvo, te digo, actuaciones heroicas y que eso solo se logra con un profundo cariño al ser humano y a la institución. Tuvimos un residente que estuvo enfrente de un paciente en la zona COVID que sufrió un infarto y bueno, antes de iniciar las maniobras de resucitación, a pesar de que no está aconsejado, le dio respiración boca a boca, ¿no? Él terminó infectado, pero le salvó la vida. Nosotros tuvimos que tomar decisiones de reducción de los ingresos, de reducción de los salarios, y lo hicimos de una manera que fue, digamos, fue la premisa de todo lo que actuamos. El liderazgo lo dábamos con ejemplo. Los mayores niveles gerenciales nos reducimos más, no tocamos los salarios mínimos ni tocamos la zona COVID, la gente que estaba en la zona COVID. Pues tuvimos más de una actuación que nos dijeron, vea, esta es mi segunda casa, yo estoy en la zona COVID con gusto, me expongo más, pero aquí está mi aporte a la institución. Entonces son esas historias hermosas que solo se logran cuando tienes preceptos claros de que las empresas no son infraestructura, no son equipamiento diferenciado o protocolos, las empresas están hechas por gente, y si tú cuidas de esa gente y eres parte de esa gente y sirves a la gente, el resultado en la comunidad se ve. Mil gracias, Javier. Este punto de vista obviamente recoge esto de cuidar a los cuidadores, estas experiencias que cuentas, es esta relación intrínseca que tenemos dentro de las organizaciones Plaintree con nuestro compromiso de trabajar con los pacientes, con los familiares y con el personal, por supuesto. Ahora, Henry Gallardo, te hago la misma pregunta y más fuerte es contigo porque la Fundación Santa Fe de Bogotá está acreditada con la máxima certificación de Plaintree desde el 2018 y entonces tú debes saber o medir claramente esa certificación que detrás de ello hay muchos elementos de esa cultura, de qué sirvió, qué peso tuvo, qué consecuencias, qué efectos frente a esta realidad que nos ha tocado vivir a todos, inesperada, pero que está presente y seguirá presente todavía por un tiempo indeterminado. Adelante, Henry. Muchas gracias, Diego. Mis colegas han hecho un par de respuestas muy buenas. Yo voy a tratar de responder de otra manera, tratando de complementar. Nosotros decidimos hace 10 años irnos al mundo de generarle valor a la sociedad dentro de nuestra estrategia. Los mejores desenlaces clínicos en las áreas que trabajamos,
con una experiencia profundamente humana que respeta la diferencia, las vulnerabilidades y nuestras capacidades, que busca balancearlas siempre. Y siempre en un marco de eficiencia. Y todo esto en marco, pues, sobre una plataforma de gestión de nuestra cultura y de nuestros individuos y nuestras personas. En esa lógica, medir desenlaces clínicos termina siendo relativamente sencillo y tener métricas de resultado, aunque hay campos en los que todavía hay mucho desarrollo por hacer, pues es entendible que para hacer un trasplante hepático la gente lo que espera es la sobrevida y esa sobrevida es comparable. Pero cuando te vas al mundo de la experiencia del paciente, te quedas corto. Hay satisfacción, Net Promoter Score, rankings de esfuerzo y cosas de ese estilo. Pero tener unos estándares completos con un abordaje filosófico que fuera consistente con nuestra cultura fue el valor que nos trajo Plaintree. Nosotros encontramos en la metodología, en los estándares, una filosofía profunda, clara, que iba a reforzar nuestra cultura para generarle valor a la sociedad. Para nosotros los estándares internacionales son muy importantes porque nos jalan y nos llevan a siguientes niveles de desarrollo, nos permiten referenciación internacional, como dijeron mis antecesores, nos permite además desarrollar la organización, pero también desarrollar los individuos. Y ese tema es fundamental, porque allí es donde el liderazgo de las organizaciones conecta el para qué organizacional con el para qué de cada individuo que está en cada lugar de trabajo de una organización de salud. Si esa conexión se da, sucede una cosa maravillosa, casi mágica, y es que los individuos sienten que están cambiando las cosas en favor de su sociedad y sienten que están dando lo mejor de ellos, que es dar de lo que son. Y en ese sentido, para nosotros los estándares de Plaintree es que hacen profundo sentido. Cierro diciendo que hay unas herramientas prácticas que en nuestro caso particular fueron profundamente valiosas. Los entrenamientos, entender mejor la manera en que teníamos una serie de acciones organizadas alrededor de las familias, etc. Pero pararía ahí. Creo que conectar los para qué de individuos y organizaciones es donde más profundidad y sentido tenemos que seguir poniendo a futuro. Muy bien, Henry. Para ir cerrando, Alejandro, te dejo la palabra con la misma pregunta. La atención centrada en la persona y todo lo que esta filosofía implica, ¿qué sustento les dio o te dio desde el punto de vista directivo para comandar esta situación tan complicada que seguimos viviendo? Gracias, Diego. Bueno, después de la explicación de Henry es difícil añadir algo más. Mira, para nosotros en el ABC, este tipo de organizaciones como es Plaintree, en el tema de estar centrados en la persona, o Joint Commission, que somos una institución acreditada por Joint Commission, y otras acreditaciones, el CAP, etcétera, son estas herramientas que nos permiten distinguir las boyas en el océano, ¿no? En este camino de estas instituciones tan complejas y que siempre están expuestas públicamente y que tenemos este compromiso de atender al vulnerable que ha perdido lo más importante que tenemos los seres humanos, que es la salud. Pues yo siempre me lo imagino como que este enorme barco que es el ABC va en un todavía más enorme océano, pero que estas son las marcas que nos indican si vamos por el buen camino, porque es muy fácil perder el rumbo. Hay demasiadas distracciones, demasiados problemas, gobiernos que no apoyan, situaciones económicas que si no tienes cuidado te puedes distraer demasiado en el tema económico y olvidar la esencia por la razón que estás aquí. Entonces, a veces ves una boya Plaintree, a veces ves las boyas de Joint Commission o del CAP, etcétera, y te van permitiendo corregir el rumbo o incluso conocer mejores rumbos, mejores caminos, como puede ser el caso de Plaintree, por donde, mira, no había pensado que para llegar allá, que es nuestra misión, es mucho mejor por aquí. Vamos a adoptar estos criterios, vamos a capacitar a la gente,
Entonces son de muchísima utilidad para toda la organización. Eso es lo que yo diría. Perfecto, miren, estamos ya sobre el tiempo, pero voy a tomarme 30 segundos para cada uno para que hagan una, por favor, reflexión final para las más de casi 600 personas que nos están escuchando, que son muchos trabajadores de la salud, que están de toda América Latina. Por favor, 30 segundos cada uno y agradeciéndoles infinitamente la generosidad. Le dejo la palabra a José Luis y así que sigamos, después Javier, después Henry y finalmente Alejandro para cerrar esta mesa. Adelante, José Luis. Es muy corto y menos de 30 segundos. Creo que todo este esfuerzo de estar centrados en las personas, de volcados a la gente, de querer a las personas, bien vale la pena en el rol que tenemos para dar nuestras vidas. Gracias, Javier. Mira, algo muy, muy similar. Nosotros tenemos un marco conceptual, un marco de propósito del cual no podemos salirnos. Hoy más que nunca somos conscientes de las consecuencias de la pandemia, de la falta de salud en la gente y de nuestro rol, y hoy más que nunca debemos estar más comprometidos con la gente, ya que definitivamente el trabajo de todos nuestros equipos, de todos nuestros colegas, trasciende. Y debemos mantener el fondo y no distraernos por las dificultades y la forma que existe en todas nuestras latitudes, ¿no? Yo pienso que sin duda los momentos de crisis como este son momentos de oportunidades, de transformación y de aprendizaje. Así que en ese sentido pienso yo que debemos seguir. Gracias, gracias, Javier. Y ahora vamos con Henry y al final repetimos con Alejandro y cerramos esta participación. Por favor, Henry. Yo voy a pedir que Alejandro, a mí la próxima vez nos dejen de primeros. Hablar después de Javier y de José Luis es muy duro. Pues son demasiado buenos. Miren, no, yo creo que somos gente sirviendo gente y eso hay que mantenerlo siempre como la prioridad número uno. Creo firmemente que ese cuento de las competencias blandas y duras ha cambiado sustancialmente y que ahora hay que hablar de todas las competencias de manera integral. Y creo que la pandemia nos enseña que esa palabra competencia y competitividad va a tener que ser revisada a fondo en el sector salud. Y creo que la palabra ahora es colaboración, colectividad y solidaridad. Muchas gracias, Henry. Alejandro. Bueno, pues agradecerle a Play3, a mis colegas de estos hospitales tan reconocidos, la oportunidad de aprender de ellos, compartir algunas experiencias y lo que ya dijeron, las crisis hay que aprovecharlas, vienen tiempos muy difíciles para Latinoamérica, para el mundo en general. Y vamos a tener que estar muy seguros de que no olvidamos para qué estamos aquí, porque el tiroteo va a estar duro y más de un político nos va a querer pasar por encima. Creo que eso es un triste común denominador en muchos países. Entonces, nada, pues atrincherarnos, estar convencidos de que lo que hacemos es lo correcto, corregir en aquello que evidentemente no estamos bien y cumplir la misión que es ayudar a nuestros pacientes que confían mucho en nosotros, desde luego dando estos ambientes adecuados para todo el personal que cuida a esos pacientes. Mil gracias por la oportunidad. A ustedes muchas gracias. Sin más, voy a dar paso a mi colega Janet para que retome el espacio y podamos iniciar con el siguiente módulo. Así que Janet, te dejo, por favor.